¿Tiene frío, hermano? Se le quitó la alabanza. ¿No? Faltaron más cantos. Se le quitará el frío. Vamos a pedir que vaya y busque en su Biblia allá Gálatas, que es la cita en la que vamos a estar hoy meditando. Es Gálatas 5, el versículo 1. Nada más ese. Vamos a estar compartiendo sobre ese versículo nada más. Gálatas 1, 5, 1. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cómo ven? Está fácil. Está fácil esa parte, ¿no? Cristo nos libertó, Cristo ya hizo todo y nosotros entonces ahora nos sentimos libres. Ahora somos libres. Y sobre esa parte me tocó, y porque pues Dios así nos lo puso, esa parte voy a estar compartiéndola yo. Entonces, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Ya estamos libres, ya creímos en Cristo. Ahora sí ya no tenemos nada que hacer, simplemente es creer. Como ya creímos, ahora ya somos libres. Ahora la pregunta que me hacía yo, ahora ¿cómo vivo yo esa libertad que Cristo ya nos dio? ¿Cómo vivimos? ¿Desde qué plataforma lo vivimos? ¿O con qué entendimiento vivimos esa libertad? Ahora, esa pregunta me lo hice, y ahora quiero hacerlas también a ustedes. Que nos contestemos, que participen, que están en los micrófonos, el que quiera participar. ¿Cómo vivimos esa libertad? Me incluyo, ¿cómo vivimos esa libertad? No nada más ustedes, o no nada más nosotros, sino todos los que estamos aquí. Creo que hemos tomado una decisión y ya somos libres, por eso estamos aquí. En la mañana tuvimos una decisión para estar aquí, y eso que nos lleva es por la libertad. Pero ¿cómo la vivimos? No tan solo los domingos, sino todo el tiempo. Pero bueno, queremos escuchar su participación para también retroalimentarnos en este tema, no nada más nosotros. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice cómo vive la libertad que Cristo ya nos dio? En alabanza ahora somos libres para cantar, para alzar las manos, no hay nada que nos acuse. ¿Alguien otro que quiera participar con esa pregunta? Analicémonos entonces en esta mañana. Yo veo que cuando me hice la pregunta lo mismo, me costó, y empezamos a decir nosotros, ¿no?, que estábamos ahí, ¿cómo lo vivimos, Huicho y yo? Lo que decía la hermana, no tenemos la libertad de alabar al Señor, de salir a compartir el Evangelio. Pero hay personas o hay hermanos que tienen que salir a compartir el Evangelio casa por casa. En mi caso, tenemos un negocio que Dios nos dio y no tengo pretexto, no tengo nada a favor mío para decir yo no comparto la palabra. Esa parte yo la comparto, yo la hago. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo vive la iglesia esa libertad? Y pues creo que nada más hay una hermana que participó. Los demás, ¿cómo la estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando a cabo esa libertad? No sé qué quieras agregar, Luis. Pues la idea es de que ustedes nos comenten en sus vidas, hermanos, ustedes cómo practican la libertad que ya nos dio. Cuando en esta parte está hablando el apóstol Pablo en la carta, si ustedes ven el capítulo 4 y todo el capítulo 5, se está hablando a los judíos de ese momento, ¿no? Para ese tiempo ellos ya habían sido libres a través de Cristo, ¿sí? Pero estaba sucediendo algo ahí en ese momento, que era que ellos estaban volviendo a cargar con un yugo que era la circuncisión, ¿sí? Entonces lo que platicamos yo y el hermano Sergio cuando leíamos esta parte es de que Dios a nosotros ya nos hizo libres a través de la fe, a través de Cristo, pero muchas veces
nos queremos volver a atar a ciertas cosas, ¿no? Y es lo que ahorita el hermano va a explicar, va a desarrollar. Entonces, por eso nosotros queremos compartir esta pregunta. ¿Cómo estamos viviendo la libertad que el Señor nos dio? Así es esa parte, ¿no? Y ahora quisimos preguntarle al diccionario, fuimos al diccionario para ver qué es esa libertad, o qué nos dice de libertad. Dice, según el diccionario, ¿qué es la libertad? Dice, facultad que tiene el ser humano para actuar según su propio deseo. Es lo que le pasaba a la niña, quiere actuar según su propio deseo, tal vez inculcado por su tío, ¿no? Dice el otro, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. El otro es estado o condición de una persona que es libre, que no está en la cárcel, y ahí viene la parte, ni sometida a la voluntad de otra persona. Entonces, la segunda respuesta de qué es libertad, dice facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable. Creo que le quitamos eso de responsable porque pues ya en realidad ya nadie usa de manera responsable, ¿no?, esa libertad. Yo puedo, lo que decía la hermana, no puedo decirme ser gay y lo hago y me visto como yo quiera, pero estoy dañando a la sociedad, ya no lo estoy haciendo con responsabilidad. Entonces esa es la definición que da la segunda parte. La tercera dice, estado o condición de una persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otra persona. Pues sí, según el diccionario, que no estamos sometidos a ninguna otra persona, esa voluntad, tenemos esa libertad de no estar sometidos a otra persona, según el diccionario. Ahora, según el diccionario, pero ahora nosotros desafortunadamente o afortunadamente somos cristianos, somos creyentes. Ahí viene la otra parte. Entonces ahora, por eso surgía la pregunta, ¿cómo lo vivimos nosotros como cristianos? Y Cori lo explicaba de una forma, la hermana Adriana. Y sí es cierto, tenemos esa libertad de decir la verdad, aunque le duele a la otra persona, pero nosotros tenemos que decir la verdad. Y esa es la libertad que Dios nos da, que Cristo nos da o nos dio, es desde el día que se fue a la cruz. Nos dio una libertad, un poder de ser libres. Pero muchas veces nosotros caemos en lo que decía Huicha, ¿no? Nos unimos nuevamente a ese yugo de la maldad, del pecado. Nos volvemos a unir a ese yugo. Siendo ya cristianos empezamos a vivir, o tenemos dos vidas, ¿no? Lo que siempre nos han dicho, tenemos dos vidas, una vida aquí en la iglesia, que es los domingos, los jueves en casa y los sábados. Pero ya de los demás días tengo mi propia vida ahí secular, mi propia vida sin Cristo. No, yo creo que es esa parte donde nosotros queremos enfatizar, o quiero enfatizar esa parte, ¿no? Somos cristianos los 365 días y todo el tiempo somos cristianos para tener esa libertad, para poder vivir esa libertad. Porque si tenemos dos vidas, pues en una parte voy a ser cristiano, en otra parte también voy a darles, como dijera la hermana Cori, ¿no? Si ella no tuviera esa libertad, va a decir, bueno, está bien, niña, no pasa nada, pues dale, está bien, sigue dibujando esos colorcitos en tu libreta, ¿no? Pero ella dijo la verdad porque se encuentra en la libertad de decir las cosas. Entonces esa parte es lo que quiero que quede claro en nuestros corazones, que sí somos libres. Ahora, pues también, ¿no? A lo mejor nosotros hemos caído o hemos dado permiso a nuestro propio cuerpo, a nuestros propios deseos de no ser libres. O sea, nuevamente nos unimos. Entonces, vivimos la libertad. ¿Cómo vivimos la libertad que Cristo nos dio? Hablábamos, ¿no?, de que los judíos se habían otra vez vuelto a la esclavitud. Entonces, según el diccionario, esa libertad es la facultad que tiene el ser humano de actuar según su propio deseo. Esa parte. Todo lo que acabamos de ver es lo que dice el diccionario y en la sociedad en la cual estamos. Estamos en una sociedad corrompida que pues está dando permiso, está dando la oportunidad de vivir o tener 2 vidas, 3 vidas, lo que se quiera, ¿no? Pero ya entendiendo esto, vamos a ver qué dice la palabra ya en Romanos 6, del 16 al 18, para que vaya quedando claro esta parte, ¿no? Es Romanos 6, del 16 al 18. Bueno, hasta aquí lo que lee el hermano Sergio acerca de la definición de libertad es el sentido
en el que el mundo entiende la libertad, ¿sí? Para el mundo ser libre es actuar como tú quieres. Y hoy cuando nosotros prendemos la televisión, oímos el radio, vemos las redes sociales, ahora ya no hay periódico, ¿verdad? Ya se acabó. O cuando oímos las pláticas, las enseñanzas que se están dando en las escuelas, tiene que ver con que hagas lo que se te antoja, ¿sí? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, así se está enseñando hoy en día. ¿Y es por qué? Porque la idea que tiene el mundo de la libertad es de que hagas conforme tú quieres. Ahora, cuando se promulgó la ley y se firmó los derechos y todo, se hablaba de que teníamos libertades, pero el ser humano sabía que si tú le dabas libertad a la gente, pues iba a ser un caos. Entonces hizo leyes, ¿sí? Para que esa libertad estuviera sujeta a la ley y no cada quien hiciera al final de cuentas lo que quería, ¿no? Así puedes, pero espérate, hay una ley que también dice que esto sí lo puedes hacer, pero tienes que tomar en cuenta otros factores, ¿no? Pues, ¿quieres hacer una fiesta en la calle de tu casa? Pues sí puedes, tienes la libertad, pero hay que pedir permiso, ¿sí? O lo puedes hacer, pero tienes que ver de no faltarle a los vecinos, etcétera, ¿no? Ahí hay leyes que, ¿sí? Pero el ser humano ahora se le ha olvidado, ¿no? Acerca de la sujeción, ¿sí? Y se ha quedado con la primer parte, de hacer lo que ellos quieren. Sí, esa es la idea que el mundo está teniendo, que se está enseñando y que ha abordado ahora. Muchas veces estas ideas se filtran dentro de la iglesia. ¿Sí? Por eso queríamos abordar este tema y hacemos la pregunta, ¿cómo estábamos viviendo la libertad que el Señor nos dio? Fíjense que platicamos con el hermano Sergio acerca de lo que pasaba, ¿no? Ya Cristo había derramado gracia, había derramado del Espíritu en los judíos, circuncisos e incircuncisos. Estaba pasando este asunto. Pero muchos judíos de nacimiento que tenían apegada a la ley, les estaba costando de que cómo iban a recibir la gracia de la salvación otras personas que no habían sido circuncidados, que estaban fuera de la ley. Les carcomía eso, ¿no? Y no podían dejar que así pasara. Entonces se levantó un grupo y decía, no, es que no puede ser así, tienes que cumplir la ley, ¿sí? Te tienes que circuncidar. Y ese era el yugo de la esclavitud que en ese momento Pablo está hablando ahí. Ahora nosotros ya no practicamos eso, pero muchas veces sí hay otros yugos, ¿sí? Que dentro de nuestra vida de iglesia, de nuestra familia, nos empiezan a atar y frustran la libertad que el Señor nos ha entregado, ¿sí? El pueblo judío en ese momento estaba frustrando, se estaba yendo por otro lado, así que Pablo tiene que decir, ya Cristo los libertó, vivan esa libertad y no se sometan otra vez a ese yugo. Y de luego más adelante ahorita vamos a seguir leyendo otras cosas que complementan todo esto. Pero bueno, vamos a leer Romanos 6, 16 al 18. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, siendo libres del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y ahí viene la otra parte, ¿no? Ahora somos esclavos, tenemos libertad, pero con una esclavitud, ¿no? O sea, no en todo somos libres. ¿Por qué? Porque nos debemos a quien obedecemos. Y si obedecemos a Cristo, pues ahora somos esclavos de Cristo, ¿pero qué? Somos esclavos de la justicia de Cristo. Ahora, como esclavos de la justicia de Cristo, entonces podemos entender que la libertad en Cristo es bonita, es buena, pero esa libertad nos da, y esa esclavitud nos da la oportunidad de compartir, de hablar de algo que nos diga que está bien, pero en realidad en cuanto a la palabra sabemos que no está bien, lo que decía, ¿no? Vuelvo a recalcar lo que le pasó a la hermana Corin. Pudo
pudo entender esa parte, ¿no? Porque entonces si nos sentimos esclavos, le decía yo a Amalia, ¿no? Un esclavo que hace, trabaja. Y si no quiere trabajar, le pegan y tiene que trabajar. Entonces nosotros entendamos que somos esclavos. O sea, esa libertad nos liga a una esclavitud. Todo el tiempo debemos de entender que esa esclavitud viva en nosotros, así como Pablo lo decía antes, ¿no? Que lo gobernaba el pecado, ¿no? Dice, más no entiendo lo que me pasa, hago lo que no quiero. Pero en cambio, si hago lo que no quiero, entonces encuentro una ley, que es el pecado que habita en mí. Pero ahorita Cristo nos quita el pecado, ¿no? Como decía Huicho, nos dio gracia, nos dio libertad. Entonces vivamos en esa libertad, pero también vivamos entendidos que somos esclavos, que no podemos hacer lo que se nos antoja, no podemos hacer o cumplir nuestros deseos de la carne, no sé, de lo económico, en tantas cosas. No podemos vivir así tan libres, lo que deseamos, ¿no? Soy libre para venir nada más los domingos y ya entre semana pues yo tengo mi vida independiente, ¿no? Entonces el esclavo tiene que vivir todo el tiempo entendiendo que es libre pero esclavo. Entonces esa parte es la que queríamos dar a entender. No sé si nos dimos a entender, pero bueno, aquí está, dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos? Somos esclavos. Pues gracias a Dios que Él nos dio esta libertad y ahora podemos vivirla, podemos manifestarla, podemos pues no sé, hacer tantas cosas en esa libertad. Pero entendamos cosas que agradan al Señor, no cosas que no agradan. Ahora lo que el hermano está comentándonos y leímos en Romanos es de que ya vimos que la libertad que el mundo promulga es esa idea, ¿no? De haz lo que tú quieras. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, no es tan así, ¿sí? Nos dice en Romanos que cuando uno se somete a obedecer a alguien, nos volvemos esclavos de eso, ¿no? Entonces dice, o eres esclavo del pecado. La gente realmente se engaña, ¿no? Porque cuando dice que tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, realmente no es cierto, no son libres, no hay libertad, ¿sí? En sí están viviendo bajo una esclavitud, bajo el dominio de Satanás, porque lo que ellos hacen es lo que hay dentro de su corazón y quien lo manipula es Satanás. ¿Quién pone el deseo de ser homosexual? ¿Quién pone el deseo de robar, de matar? Pues lo pone Satanás en el corazón, lo pone en la mente del hombre. Pues tú aparentemente dices, no, yo tengo la libertad y hago lo que sea, ¿no? Desobedezco. Pero realmente eres un títere de lo que Satanás está poniendo en tu vida. Entonces, Pablo lo dice así. Tú vives bajo una sujeción. El ser humano fue diseñado así para vivir sujeto a algo. Puede ser sujeto al pecado o puedes estar sujeto a la libertad que el Señor te dio, que te dice que ahora somos esclavos de la justicia, ¿no? Ahora nosotros trasladamos como iglesia, nuestra libertad no nos fue dada para que nosotros vivamos el evangelio como a nosotros nos place, como nosotros queremos, ¿sí? Muchas veces porque hay diferencia de ideologías, porque se levantan diferentes tipos de grupos cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien busca lo que a él le parece mejor, y no es así. Nosotros debemos de estar sujetos a lo que dice la palabra, ¿sí? Esa es la libertad, que nosotros vivamos en sujeción a la voluntad de Dios, ¿sí? Sí está entendiendo esta parte de que nuestra libertad no es para que vivamos como nosotros queramos. La libertad que el Señor nos dio es para vivir sujetos a lo que Cristo quiere, ¿sí? Dice en el versículo 22 lo dice, ¿no? Pero ahora que han sido librados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y el 23,
Lo termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora nosotros cosechamos esa libertad, pero ahora han sido librados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan santidad. Ahora nosotros podemos cosechar santidad. Somos santos delante de Dios con esa libertad que Dios nos dio, porque arriba viene hablando de esa libertad, pero ahora cosechamos esa santidad, ahora somos santos. Y con esa santidad podemos hacer muchas cosas. ¿Qué dice la palabra, no? La oración de los santos es escuchada, ¿no? Y tiene poder. Entonces ahora cosechamos santidad, entendamos esa parte, ¿no? Ya somos libres, ahora cosechamos santidad. Y esa santidad, ¿como para quién creen que sirva? Para lo que acabamos de decir, ¿no? Para alabar al Señor, para salir a predicar el Evangelio, para hacer los cultos familiares en casa, con ese espíritu de santidad y sabiéndonos que estamos libres. No podemos ver a varios que invitamos, pero con uno que llegue, con ese le empezamos a dar, al darle seguimiento, pero porque sabemos que hemos sido librados y esa libertad queremos llevarlo a más, que sea alcanzable para los demás. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros como iglesia. Hay propósitos dentro de esa santidad que ahora somos, dentro de esa libertad santa que tenemos, porque es una libertad santa, una libertad de justicia. Ahora somos esclavos de la justicia. Entonces somos esclavos de la justicia, santos, y cosechamos santidad. ¿Para quién? Para el Señor. Nada más eso, ¿no? Bueno. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la libertad que el Señor te dio dentro de la iglesia no la usemos para nuestros propios fines. Ese es el asunto, ¿no? Ya fuiste libre, si eres libre, hermano, tienes esa libertad, pero el fin de todo es de que tú vivas sujeto a Cristo, ¿sí? Por eso Él dio el Espíritu, ¿no? Para que tu guía sea el Espíritu de Dios. Explicando esto, ¿no? Que pues muchas veces ocupamos, ¿no? Pero ahorita ya sabemos que no lo debemos de ocupar para que se valga de esa libertad, para que dar rienda suelta a lo que nosotros queremos. Si cosechamos santidad, pues esto ya lo debemos de tener claro. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros. ¿Y cómo nos servimos unos a otros? Aquí haciendo esto, nosotros aquí, ¿no? Nos sentimos también, decía Huicha, ¿no? Cuando yo empecé a leer, o cuando empezamos a leer esto, pues la palabra misma nos confronta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que vamos a pasar a hablar, a compartir, y en realidad lo vivimos. Entonces esa parte sí nos mueve, ¿no? Porque es bonito estar ahí atrás, ser mujer, recibirlos, ¿no? Pero ya pasar acá ya tiene mucho peso, tiene que ver con nuestra vida delante del Señor, una vida sometida al Señor, una vida que de verdad coseche santidad, que de verdad haya santidad en nosotros, ¿no? Y nosotros como padres tenemos hijos, y pues ahí es donde nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿En realidad somos santos? ¿Qué puedo decir Iván de mí? ¿Qué puedo decir Tadeo, Daniela? Bueno, mi propia esposa, ¿qué puedo decir de mí, no? Entonces estamos en este camino, ¿no? De santidad, y debemos de darle. Todos cometemos pecados aún, sí, pero ¿qué dice? Pecados que no llevan a la muerte. Y abogado tenemos a Jesucristo. Entonces no nos sintamos menos si es que pues en algún momento hemos descuidado esta libertad, o hemos vuelto esta libertad de libertinaje. Bueno, tenemos abogado a Jesucristo, ¿no? En este tiempo. Entonces somos esclavos, sabemos que cada uno de nosotros tiene pues un estilo de vida diferente. Yo tengo un estilo de vida diferente, Mucho también. Somos padres, sí, pero pues tenemos estilos de vida diferentes, y en ese estilo de vida pues mostrar la libertad con la que fuimos rescatados, mostrar esa libertad con la que hemos sido librados de ese yugo de esclavitud. ¿Cómo mostrarlo? Pues en la vida diaria, en lo cotidiano. No sé, mucho cuando va ahí en el autobús, ¿no?
Yo le decía a Amalia, ¿no? Salimos de la casa, agarramos un taxi todos enojados. Oye, ¿dónde vas? Voy a la reunión. Dice, ¿con qué libertad vas? Mejor no vayas, ¿no? O sea, nos pasa como padres, ¿no? Discutimos con los hijos en las mañanas que no se quieren bañar, no se quieren levantar, pero salimos todos enojados. Y en mi casa encuentro al que despacha gasolina. Oye, ¿dónde vas? Voy a la reunión. ¿Por qué con esa carita de enojado? No muestro libertad. Entonces, mostrar libertad en lo cotidiano, en lo normal, en la vida diaria, mostrar esa santidad. Entonces, Pues la pregunta del principio, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la libertad que Cristo nos dio? Entonces veamos, hermanos, o examinémonos que esa libertad no la estemos viviendo fuera de lo que el Señor ya nos mandó, lo que el Señor ya puso para nosotros. Que no caigamos en libertinaje y estemos viviendo una vida que más de parecerse a la vida de Dios, se parece a la vida que yo siempre he vivido, ¿no? Porque muchas veces no funciona el evangelio, ¿no? Porque muchos de momento venimos muchos a la reunión y de momento se van. ¿Por qué? Porque nunca se sometió la vida a lo que Dios quería. Siempre viviste la vida que tú querías, ¿sí? Y así no se puede. A veces nos pasaba cuando nos pasa, ¿no? Cuando oímos alabanzas, no, es que a mí esa música no me gusta, ¿no? Empieza a haber ciertas preferencias y sí, y está bien que tengamos preferencias, ¿no? Algunos más les gustará más el ranchero, algunos les gustará más el reggaetón, algunos más les gustará el pop, no sé, ¿no? O sea, tenemos esas libertades, pero en eso no podemos caer a que, ¿cómo les digo? Que nuestra preferencia nos haga no poder escuchar lo demás, ¿no? Pero si a mí me gusta el rock, por decirlo, que a lo mejor tenga yo problema con escuchar la salsa que le gusta a mi esposa, ¿no? Sí. Más bien, tengo mi libertad de que tengo una preferencia, pero eso lo tengo sometido, o sea, no tengo problema también con escuchar otras cosas. Estamos hablando de música cristiana, ¿eh? Pasa en la vida, ¿no? De que a veces queremos que nuestra forma de pensar propia de cada uno, los demás la tengan, ¿no? La vivan. Y no es así. Nosotros la vida que debemos vivir es la que Cristo nos está dando ya en la Escritura, la que el Señor nos muestra a través del Espíritu. Por eso envió al Espíritu Santo, ¿sí? Porque sabía que, como decía el hermano Sergio hace un rato, todos tenemos diferentes pensamientos, ¿sí? Usted puede leer la Escritura y puede tener otra forma de ver el versículo, ¿no? Pero al final de cuentas, todo esto va sometido a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, la libertad que el Señor nos dio, al final, y lo resumimos, es de que tiene que estar bajo sujeción, ¿sí? Tú eres libre, hermano, pero tienes que estar sujeto a lo que el Señor quiere. Ahora, cuando tú vives en esa sujeción, el Señor aprueba muchas cosas que están en tu vida, ¿sí? Por eso el Salmos que dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Claro, de un corazón que está sujeto, ¿sí? Dios obró a favor de muchos hombres, hizo cosas de hombres, pero que estaban sujetos a la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando Elías oró que cayera fuego, cayó fuego. Dios hizo que descendiera fuego. ¿Por qué? Porque esa petición estaba ligada a lo que Dios quería. Quería mostrarse delante de aquellos que adoraban a Baal, ¿no? Y Dios se mostró con poder en ese momento. Pero ¿qué pasó con los discípulos cuando van caminando con Jesús y no dejan a Jesús entrar a la ciudad a predicar? ¿Y qué dicen ellos? Señor, enojados, dice, oramos para que descienda fuego. El Señor, no, ustedes no saben ni de qué espíritu son, porque eso no estaba ligado a la voluntad de Dios. Ahí dice, ¿por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que sean salvos, ¿no? Entonces, mientras nosotros la libertad que el Señor nos dio la vivamos dentro de la sujeción, esté sujeta a la justicia, esté sujeta en los términos de Dios,
va a estar libre, ¿sí? Entonces, la pregunta era cómo vivimos la libertad que Cristo nos dio. Ahora, ¿cómo está viviendo usted esa libertad, hermano? ¿Está sujeta a Cristo? ¿O está sujeta a sus propias pasiones? ¿Está sujeta a sus propios pensamientos? Por eso la palabra nos dice crucificados juntos con el Señor. O sea, ahí tenemos que estar, ¿sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con que estemos sujetos y vivamos conforme. Y eso era algo que escuchaba yo en la predicación de mi hermano Álvaro, el hermano Juan, que no pudimos estar ese día tampoco, y nos decían acerca de estar ligados a Cristo, ¿no? La unidad, ¿sí? Y este es el evangelio que predicamos, esto es lo que hoy estamos estudiando, hermanos, con ustedes, ¿sí? Que esa libertad esté bien sujeta. Bueno, pues ahora para que vayamos cerrando esta parte, porque viene otra parte, para ir cerrando esta parte les vamos a pedir que se pongan de pie para estar orando conforme la pregunta, ¿no?, que se lanzó al principio, para que podamos vivir esa libertad que Cristo, ya entendiendo esta parte, y pues igual, ¿no?, como decía Huicho, usted leyendo esta parte de la palabra en Gálatas 5:1, Dios le va a hablar de muchas maneras a su vida, a su matrimonio, a conforme a los hijos. Dios va a hablar, porque yo me sentaba a leer y tenías otro panorama. Vas en una hora y te vuelves a sentar y ahí está, y Dios te sigue hablando, ¿no? Y quisieras ponerlo todo y explicarlo todo, pero bueno, no pudimos, simplemente sintetizamos algo y es lo que estamos compartiendo, ¿no? No es más, no es menos, sino es la palabra nada más, pues tal vez interpretada un poco a nuestra manera o al contexto de nuestras vidas, pero es lo que queremos decirles, que nos pongamos de pie para estar orando, para poder vivir esa libertad que Cristo ya nos dio, entendiendo esta parte. Los que quieran orar unos por otros, varones con varones, mujeres con mujeres, matrimonios, estén orando para que en realidad háganse esa misma pregunta ahí. Tal vez ahorita no lo pudieron externar porque pues, hay varios hermanos, ¿no? Pero ya hay en parejas o varones con varones, ¿sí? ¿Cómo vives esa libertad que Dios te dio? Mujeres con mujeres, ¿cómo viven esa libertad? Porque sabemos que también hay muchas cosas que no se pueden expresar así. Entonces, y sí es bien necesario, hermanos, porque así que digamos que decimos, no, yo vivo en la libertad y yo no me esclavizo de nada. Yo creo que sí nos pasa, ¿eh? Sí a veces llegan cosas a nuestra vida que hay que desechar. Y qué mejor lugar que aquí en la iglesia. Imagínense, los judíos recién habían recibido la gracia y estaban viendo cómo los no judíos, los gentiles, estaban recibiendo el poder del Espíritu, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro? Dice que le estaba predicando y apenas empezaba a hablar cuando ¡pum!, desciende. Era algo milagroso. Mas sin embargo, a pesar de todo eso que estaban viendo, estaban cayendo otra vez a ese yugo del que Dios los estaba sacando. A veces también nos pasa a nosotros así. Entonces, hermano, ahorita vamos a estar orando. Examínese usted. Hijos, examínense ustedes cómo están viviendo. Escuchan el evangelio, vienen, oyen, pero ¿cómo llevan a cabo su vida? ¿Sí está Cristo ahí presente? ¿Sí estamos viviendo sujetos a la voluntad de Cristo? Entonces, pues vamos a orar, hermanos. Háganse esa pregunta y pongámonos a orar, porque también nosotros nos vamos a poner a orar. Vamos a seguirle aquí. Nos dijeron que 3 horas, vamos a darle. Lo bueno que el lonche ya nos trajeron, ¿eh? Ya está. Está allá atrás. No estuvieron los pastores y sí se les extraña, ¿no? No verlos. No sabía que no iban a venir, le digo que no nos pidieron permiso. Hace un rato llegando aquí, chascarrillo, los señores que estaban atrás del matrimonio. Yo llegué, no había nadie y dice, ustedes son los pastores. Le digo, no. Pero ya que estaban ahí, dice, no, pero este es el pastor. No, yo no soy pastor de mi casa, nada más. Pero sí soy pastor.
pues hermanos, había un canto que entonábamos hace mucho tiempo que decía: libre, yo soy libre. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Dice que cuando tenemos libertad, hermano, en el Señor y no estamos bajo el dominio de nada, hay libertad de hacer las cosas básicas del Evangelio. No hay nada que nos estorbe evangelizar, ¿sí? Y no es de que en nuestro programa diario de vida, digamos, de tal a tal hora yo voy a ir a compartir el Evangelio, sino en automático. Decía el hermano Sergio, yo te aseguro que de momento tú estás despachando chiles y verdura y todo, y de momento te encuentras, cuando ves ya estás hablándoles de Cristo a la gente, ¿no? O no necesariamente hablándoles de Cristo, sino simplemente desarrollando la vida que Dios te dio, siendo justo, ¿sí? Pero tenemos esa libertad. Tenemos la libertad de orar. Cuando se nos dice, hermano, vamos a orar, no hay un pesar así como decir, oh, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Si tienes un corazón libre, hermano, te encarreras y te sueltas, ¿no? Y empiezas a orar por esto, por aquello, y empiezas a interceder, a clamar. Dice la hermana Adriana al principio, ¿no? Hay libertad para cantar, para adorar al Señor. Dice que alguien que esté atado no va a poder expresarle alabanza a Dios. Hay esa libertad. Y este canto, pues, dice esa verdad. Hasta de momento hasta podemos danzar, ¿no? No somos muy practicantes de la danza aquí, pero cuando el Señor nos toca, sí que brincamos, sí que danzamos, ¿sí? Y hay esas libertades. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue, hermanos. Seguimos en Gálatas 5:1. Voy a volver a leer el versículo que leía mi hermano Sergio al principio. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Dice la segunda parte: por lo tanto, manténganse firmes. Ya Cristo nos libertó, hermanos, ¿sí? Ya Él hizo la obra, hizo la labor, pero hay algo que nos corresponde a ti y a mí, ¿sí? Y que tiene que ver con mantenernos firmes, ¿sí? ¿Firmes en qué? Pues en la libertad que el Señor ya nos dio. Ahí hay como un juego de palabras, ¿no? La anoche que todavía platicamos con el hermano Sergio, le digo, Cristo nos libertó, y la esencia de todo es para que vivamos en la libertad. ¿Y cómo nos mantenemos firmes? Pues viviendo esa libertad, ¿sí? Llevando a cabo la libertad que nos dio, no estando sujetos a nada, ¿sí? Sino solamente a Cristo. Es a lo único que tenemos que sujetarnos, a Cristo, ¿no? Pero bueno, queremos explicar un poco más acerca de mantenernos firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes a esa libertad? ¿Alguien quiere opinar? ¿Cómo piensas tú, iglesia? ¿O qué piensas tú que te hace estar firme en Cristo? La Biblia hay un montón de enseñanzas. Hay muchas cosas que nos dice el Evangelio que nos hace. Por ejemplo, yo les voy a dar una idea. Dice allá por Efesios capítulo 6, que si nos ponemos la armadura de Dios, eso nos va a mantener firmes delante del enemigo, ¿no? Y podemos soportar, ¿no? Los dardos del enemigo. Por algo por decir. ¿Usted cómo piensa, o más cómo piensa, cómo se ha estado manteniendo firme en el Evangelio? ¿Cómo se mantiene la libertad que ya Cristo le dio?
Ahora, esa libertad que Cristo te dio tiene que ver, ¿de qué te libertó del Señor? Pues del pecado, ¿no? Que vivíamos esclavos del pecado, de eso fuimos libres. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo nos mantenemos firmes, iglesia? ¿Cómo te mantienes firme? ¿Será cierto eso? ¿Sí? ¿Será que estar en comunión con Cristo, eso nos mantenga? ¿Sí? Like. ¿Qué más, hermanos? Sí, hermano María. Leyendo la palabra y obedecerla. Ok, muy bien. ¿Por ahí alguien más decía? A través de la fe, seguir creyendo, ¿sí? No, hermano, luego como que ¿quieres opinar? No. Nada, puede ser. ¿Ok? Ya ver, hermanos, le digo que hay muchas cosas que la Biblia nos enseña de cómo podemos permanecer firmes en esa libertad. ¿Alguien más? Bueno, pues ya me ayudaron un montón. ¿Sí, hermano? Excelente, hermano. Excelente todo lo que dijeron, hermanos. Lo vamos a cortar porque si no se hace más largo la enseñanza, ¿verdad? Ya como a las 12 como que ya empieza a hacer hambre, ¿no? No les da hambre, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Miren, yo escribí esto. La Biblia nos enseña muchas formas para estar firmes. Y sabemos definitivamente que esto es solo a través de Cristo. Ya lo entendimos. O sea, no hay para otro. Lo que dice mi hermano Álvaro, eso es. Lo que decía Guille, estar en comunión, eso es. Pero en el diario vivir, ¿cómo es esto, no? Porque ya tenemos el concepto, ya tenemos que es en Cristo. Pero yo, en mi forma de vida, ¿cómo es? Entonces, vamos a hablar de la palabra. Y hay una parte en Mateo 7:24 que habla acerca del hombre prudente, ¿sí? El hombre insensato, ¿sí se acuerdan, no? Bueno, y ahí nos habla acerca de cómo uno se mantuvo firme, ¿sí? ¿Se acuerda que los dos hicieron cada quien su casa, no? ¿Sí? Uno lo hizo ¿en qué? En la arena, ¿no? Y otro lo hizo en la roca, donde estaba firme. Entonces dice que vinieron la tempestad, ¿no? Lluvias, viento, arreció. Y una pues se la llevó el agua y otra se mantuvo firme. Pero de estos dos hay algo que es importante rescatar y que tiene que ver con esto de cómo lo llevamos en nuestro diario vivir. Y tiene que ver con que dice que el que oye la palabra y la pone en práctica. ¿Sí? Ese es el asunto, el que lo pone en práctica. Entonces me gustó cómo nuestro hermano nos dijo algo práctico, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que es en Cristo, sabemos que es estar en comunión, pero al final de cuentas se resume en eso. En cómo estamos practicando
el Evangelio. Porque yo puedo saber que el Señor me enseña que seamos justos. Yo sé, yo tengo el principio aquí en mi cabeza, pero eso no me hace, al final de cuentas, lo que me va a hacer es que yo ya escuché, yo ya lo sé, pero ahora lo voy a poner en práctica. Entonces me encuentro en una situación como la de mi hermano, y cuando veo que no, pues no cuadra, como ya lo sé, y aparte Dios hizo una obra que nos dio un nuevo nacimiento, ¿sí? Y ahora dispuso de eso, de la verdad en nosotros, pues entonces yo devuelvo, yo regreso. Pero ese es el asunto, la práctica, ¿sí? Por eso hablamos que la libertad es vivir, es la vida, ¿no? Ahora, ya sabemos que es en la práctica, ¿no? Ahora quiero que esto se nos quede en nuestra cabecita, ¿no? Que depende entonces cómo estamos viviendo, cómo practicamos el Evangelio cada uno de nosotros en el ámbito de cada quien, ¿sí? Porque cada quien lo practica conforme a cómo vive, ¿no? Como mi hermano Hermex, pues ahí en los juzgados, ¿no? Donde se mueven tantas cosas, pues de esa manera tú tienes que practicar el Evangelio haciendo lo justo, lo correcto, ¿no? Mi hermano Sergio ahí atendiendo a sus clientes, ¿no? Pero al final son los principios de Dios en nuestra vida. Me dio una pedrada a la hermana. Sí, así es. Sí, es verdad, es muy cierto, ¿no? Es que yo me puse a construir y no terminé una construcción. Por eso digo que ya me dio una pedrada a la hermana. No, pero es el principio de la palabra, ¿no? No se preocupe. Ahora miren, Dios hizo algo con nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Dios fue a la cruz, de que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser hijos suyos, de que cambiáramos, ¿sí? De que saliéramos del pecado y fuéramos salvos, viviéramos en libertad. Ya nos rescató, ya nos hizo hijos suyos, nos cambió el ropaje y nos insertó en algo que es la iglesia. Y dentro de la iglesia, ahora quiero ir aterrizando esto, que todo eso que estamos hablando, el propósito de esto es algo bien bonito, hermanos, que hemos venido haciendo y que hemos estado escuchando. Pero antes, quiero hablar acerca de a lo que a Dios te llamó a ti, ¿sí? Dios nos hizo un llamado cuando nos dio la libertad, cuando nos hizo hijos suyos, cuando nos hizo parte de la iglesia, nos dio un propósito, ¿sí? Individual, ¿cierto? Ahora estamos hablando que para estar firmes hay que llevar las cosas a la práctica, ¿no? Y esa es la parte que nosotros hoy queremos que nos examinemos también, cómo cada uno de nosotros está practicando el Evangelio. Desde tu vida, ¿cómo lo estás llevando a cabo? Dice, todos recibimos una encomienda, nos dio propósito el Señor, nos dio dones, nos dio ministerios, nos hizo diáconos, ¿sí? Todo el Señor puso algo dentro de ti para que tú fueras útil en el cuerpo. La semana que los hermanos compartieron hablaban acerca del cuerpo, ¿no? Dice que Dios aún nos hizo manos, otros pies, ¿sí? Y el hermano Juan decía algo que es bien cierto.
Pero tú sabes qué eres. Una pregunta que dice, ahí se las dejo de tarea, ¿no? ¿Sí te acuerdas, no? ¿Y si hicieron la tarea o no? ¿Ya descubrieron a qué los llamó el Señor? Porque ¿cómo vamos a practicar? ¿Cómo vamos a llevar una vida práctica si ni sabemos qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo llevo a cabo la tarea que el Señor me entregó? Ahora, hay cosas que son generales, que fueron dados para todos, ¿no? Por ejemplo, ir y predicar el Evangelio, ¿no? Fue algo que el Señor instituyó a todos. Y creo que es a lo que más le damos, ¿no? Es lo que más practicamos. Predicamos el Evangelio, ¿no? Pero aparte de eso, Dios hizo llamados individuales, ¿sí? Dios a unos llamó a la intercesión, Dios a otros llamó a la sanidad, a las lenguas, ¿sí? Hablando acerca de dones y ministerios, ¿no? Dios a unos llamó para ser pastores, a otros llamó para ser profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles. Algunos los puso a ser diáconos, a servir dentro de la iglesia, ¿sí? Y algunos en los servicios de la iglesia, pues, están en la alabanza, algunos proyectando, algunos recibiendo a las personas, acomodando, algunos vienen y limpian, acomodan. Pero aquí quería yo hacer hincapié en esto, hermano. Tú sabes a lo que el Señor te llamó dentro de la iglesia. ¿Cómo participas dentro de la iglesia? ¿Sí saben, hermanos? Les veo como con cara de duda. ¿Sabes a qué Dios te llamó, iglesia? Sí, a evangelizar, pero individualmente, hermano, usted dentro de la iglesia, ¿a qué lo puso a hacer el Señor aquí dentro del cuerpo? Y es bueno que pensemos en esto, porque parte de permanecer firmes es que practiquemos las cosas que el Señor nos puso a hacer, ¿sí? Pero si no sabemos lo que vamos a hacer, nos vamos a encontrar faltos, ¿sí? Porque vamos a andar disvariando, no vamos a enfocarnos, ¿sí? Entonces, hermanos, sí es bueno, dice la palabra que anhelemos los mejores dones, ¿no? Sí es bueno que nosotros sepamos a qué ministerio fui llamado. Sí es bueno que sepamos si hay un don en nosotros, ¿sí? Para que en eso yo me ponga a trabajar. Porque si no, le voy a estar debiendo mucho a la iglesia. Además que un día el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. ¿Y qué hiciste con lo que te di? No, ni sabía yo qué era eso, ¿no? No, pues si yo te hice pastor, no, pues quién sabe, yo ni sabía, ¿no? Entonces, hermano, ¿a quién le tenemos que hacer esta pregunta? Al Espíritu de Dios. Señor, ¿a qué me llamaste? ¿Cómo te sirvo dentro de la iglesia? ¿Para qué soy bueno, Señor? ¿De qué manera te agrado? ¿Quiere preguntarle al Señor ahorita? ¿Quiere aprovechar, hermano? Ahora, estamos dentro del cuerpo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero a lo mejor otro hermano ya se dio cuenta de lo que tú tienes para lo que el Señor te llamó, ¿sí?
Y es bueno, hermano. Fíjense que cuando nosotros empezamos en el Evangelio allá con Generación de Amor, pues yo desde chiquito me gustó mucho cantarle a Dios, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y sé que tengo un llamado a la alabanza, ¿no? Que toda la iglesia la tiene, ¿eh? Pero había algo en particular. Y yo desde que empecé a ir, estar y oímos el Evangelio, Dios cambió muchas cosas, y en el tiempo, había un anhelo de que quería yo pues, subir a ver a los hermanos de la alabanza, quería yo ayudarlos, estar con ellos, no participar. Pero no me animaba porque me daba pena. Me daba pena porque decía, no, pues yo, la vida que he llevado, y mejor aquí. Y la verdad, ¿cómo fue que el Señor me empezó a usar en todo esto? Hasta que una hermana se acercó y me dijo, oye, tú desde chiquito, dice, has hecho esto, aquello y aquello. Dice, Dios te usa en esto. Dice, ¿por qué no participas con nosotros? Y yo, pues no sé, ¿qué te impide? Pero fue una hermana la que me ayudó, ¿no? En ese momento. Y a partir de ese momento, bueno, nos encontramos como diáconos al servicio en la alabanza, ¿no? Pero muchas veces la iglesia nos ayuda, ¿sí? A levantarnos en lo que Dios nos llama, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar brevemente, que el Señor ponga. Y vamos a preguntarle al Señor, Señor, yo ya estoy acá, ya me dices libertad, ya vivo en ti, estoy llevando la vida que tú me dices, pero dentro de la iglesia, ¿qué me corresponde hacer? ¿Cómo edifico a mi hermano de junto? Hermano, a lo mejor tú tienes un don de sanidad. Y a lo mejor tu hermano de junto está pasando por una enfermedad, ¿no? Y le haces falta. O a lo mejor alguien que tiene un problema por ahí y no sabe cómo salir de ese enredo y hace falta una palabra de sabiduría, hace falta un consejo en el Señor. Y a lo mejor tú eres el que va a dar ese consejo porque el Señor te dio palabra de sabiduría. Entonces, muchas veces somos negligentes en el llamado que el Señor nos dio. Y yo no quiero que seamos así, hermano. Porque la libertad que Dios nos dio fue para vivirla, ¿sí? Entonces aprovechemos esa libertad. No venimos a llenar un lugar nada más y estar sentados y estar recibiendo la palabra. Venimos a edificarnos unos a otros. Pero para edificarnos sí hay que saber de qué manera vamos a edificar. Si hoy el Señor no te contestó nada, sigue insistiendo al Señor. Señor, ¿a qué me trajiste dentro del cuerpo? ¿Cuál es la tarea que voy a llevar? Porque eso, hermano, eso que el Señor te revele, eso que el Señor te dé, te va a ayudar a estar firmes. Mira, hermano, mientras nosotros le servimos al Señor, tenemos menos probabilidades de desanimarnos. Pero cuando pausamos el servicio a Dios, cuando pausamos nuestras tareas delante de Dios, es más fácil desanimarnos. Y se los digo por experiencia propia. Yo hace más de un año le dije al pastor que queríamos arreglar ciertas cosas y que íbamos a pausar un poco lo que veníamos haciendo. Y la verdad, hermano, fueron años complicados. Ahora entiendo por qué dice la palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque si no permanecemos ahí, pues no va a funcionar el asunto. Si no amamos estar aquí en la iglesia, no va a funcionar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si vamos a permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en la iglesia. Toma asiento, hermano. Y acompáñenme rapidito a Juan. ¿Sí vino Juan? Hasta 2 tenemos. 3. No, pero vaya al Evangelio según San Juan.
no lo apunté acá, pero es Juan 15. Cuando estás usando el carbón y está todo el carbón así juntito, todos se mantienen bien rojitos, ¿verdad? Pues si tú sacas un carboncito, a veces lo sacamos cuando vamos a prender las chispitas, ¿sí? ¿No? Sacas un carboncito y no pasan ni 5 minutos y se empieza a apagar, ¿no? O sea, los rojitos se empieza a poner negrito. Y los otros que están juntitos están bien rojos, ¿no? Y ya pues tienes que cambiar y agarras otro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sacas de ahí, ¿no? Dice que algo así dice aquí ahorita en Juan capítulo 15. Jesús lo explicó de esta manera, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Hermano, saber que vamos a hacer la tarea que Dios nos llamó a hacer, nos va a poder dar la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Mientras yo sepa lo que Dios me llamó, pues en eso voy a trabajar, ¿sí? En eso voy a permanecer, y de esta manera, hermano, yo voy a dar fruto, ¿sí? Porque me voy a encontrar viviendo en la libertad que Dios me ha dado. Me voy a encontrar viviendo firmes en el Señor. Me voy a encontrar yo sujetos a la vid, ¿sí? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes puedan dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, y si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos, porque todo el que a mi Padre le he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Así como Abraham, ¿no? Que era amigo de Dios porque Dios le platicaba todas las cosas, también a nosotros, hermano. Dios nos ha dado a conocer. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. ¿Para qué? Para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces yo los comisioné para que vayan y den fruto. Así que cuando tú sabes, hermano, a lo que Dios te llamó, pues vas a poder llevar fruto, porque vas a estar trabajando en eso, hermano, ¿sí? Algo que ponía yo acá y que nos compartía el hermano Álvaro hace un rato, es de que tenemos que estar ligados a Cristo siempre. Todo esto es ligado a Cristo. Yo como desarrollo en mi vida práctica,
¿Cómo llevo a cabo mi llamado? Permaneciendo en el Señor, permaneciendo en Cristo, sí, estando ahí. Pero había algo que me llamaba la atención y que por qué es importante que estamos viendo esto, hermanos, porque muchas veces no estamos haciendo nada, ¿sí? Y no hablo de nadie en específico, ¿no? Es más, yo podría ver primeramente mi vida, ¿no? A veces no estamos haciendo nada. Y lo que me saltó dentro de mi corazón, y en la mañana estaba yo así como consternado, era lo que dice al principio la palabra, lo que dice Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, ¿no? Y ese asunto sí me asustó, ¿no? Y dije, Señor, entonces, ¿cómo pausamos a lo que tú nos llamaste? No puede ser. Tenemos que estar dando fruto. Tenemos que estar trabajando de permanencia. Porque en una de esas puede que empecemos a desanimarnos y al rato ya no tengamos importancia por las cosas de Dios. No tengamos importancia por otras cosas. Tenemos más importancia al trabajo y al rato el trabajo nos aleje totalmente de Dios y al rato le damos prioridad a la familia, le damos prioridad a los negocios y cuando nos damos cuenta ya Dios no está en nuestras vidas y corremos el peligro entonces de ser cortados. Y qué triste, hermanos, porque la Biblia sí dice que muchos que conociendo a Cristo sí se desanimarán y sí se perderán, sí. Pero hermanos, nosotros no queremos que ninguno de los que estamos aquí, que nadie se pierda, ¿sí? Queremos que tú, tanto yo como mi hermano Sergio, todos que estamos bajo la cobertura de nuestro pastor José Luis, permanezcamos y que cada uno estemos trabajando. La verdad que qué bueno que Dios puso en el corazón del pastor hacer los cultos familiares, tener las reuniones de los sábados, porque eso nos hace estar leyendo la palabra, nos hace estar trabajando en los ministerios al que el Señor nos llamó, que como padres nos preparemos para enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y eso es a lo que queremos terminar esta enseñanza que Dios nos daba, hermano, para compartirla con ustedes. Nada más abundando un poquito aquí en Mateo 25, del 14 al 30, dice, hay una parte donde dice, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosechaba donde no es sembrado. Y nosotros sabemos que Dios ha sembrado en nosotros. Entonces no podemos decirle, Señor, yo no sabía, ¿no? Ahí tal vez al que le dejó encomendado esas monedas, tal vez no sabía lo que estaba haciendo Jesucristo, porque era una parábola. Pero nosotros que estamos en Cristo sabemos que Dios ha sembrado en nosotros y debemos de dar fruto, porque si no nos va a decir como siervos malos, échenlos fuera donde habrá que crujir y rechinar de dientes. Creo yo que todos los que estamos aquí no queremos llegar a eso. Entonces esa parte es lo que yo quería agregar nada más, porque en realidad sí pega, ¿no? Y volvemos, somos padres y los primeros frutos están en nuestras esposas, en nuestros hijos. Porque volvemos a lo de hace un rato, ¿no? De que nuestros hijos quieren tener doble vida. Quieren comportarse de una forma en la escuela, quieren comportarse de otra forma en la congregación, quieren comportarse de otra forma en la casa. Y sí, o sea, nuestros hijos los conocemos y sabemos que son, pero si bien buenos para lo malo. Entonces ahí es donde nosotros nos debemos de centrar en este tiempo, porque están llegando muchas ideologías. Tengo un familiar, la edad de Iván, que también ya empieza a poner ahí en sus mensajes, ¿no? Mis amigues, yo soy niña y todo eso, ¿no? Tú dices en tequila, pero sí, la tecnología avanza y más que la tecnología, la maldad sigue avanzando. Entonces debemos de ser, y que nos digan como ese de los 5 talentos, ¿no? Siervo bueno y fiel, vete conmigo. Entonces eso es lo que tenemos que anhelar, que no se nos olvide que fuimos llamados y que entendamos que Dios sí ha sembrado en nosotros, en realidad que ha sembrado. Además, como ejemplo, nosotros llevamos 4 o 5 años escuchando la palabra. ¿Cuántas prédicas no tenemos?
Y ahora a mí en lo particular me costó hacer esta. Pues me ponía yo a pensar, bueno, ¿cómo le hace José Luis para hacer las tantas, no? Y yo me cuesta hacer una. Ahí estamos toda la semana, y cada ratito por Zoom, ¿cómo le hago? ¿Qué me atoré? Todo eso, ¿no? Tenemos a hermanos que con el amor de Cristo nos guiaron, nos enseñaron, pero pues a últimas nos costó bastante, ¿no? Entonces Dios ha sembrado en nosotros y espera una cosecha. Entonces, si no estamos produciendo nada, nos van a cortar de ese árbol, de ese tronco que es Cristo. Y si pensábamos que no pasa nada, hermanos, y que es igual venir a la iglesia y no llevar a cabo lo que el Señor me llamó, tenemos problemas, hermano. Porque al final sí va a haber consecuencias. ¿Sí? Dice en Lucas capítulo 12, 48, dice: Dice, respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja en cargo de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dice el 43, hermano: dichoso, bienaventurado el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con... No queremos que sí nos encuentre el Señor. Que nos encuentre cumpliendo a lo que el Señor nos trajo. ¿Sí? Hace tiempo el pastor Jorge nos daba una enseñanza, y que era que como hijos de Dios nosotros tenemos dos tareas generales, ¿sí? Y una es dentro de la iglesia y otra es fuera de la iglesia. Así como de rápido, ¿no? Creo que somos muy buenos siempre trabajando, pues, a veces fuera de la iglesia, ¿no? Es fácil llevar el evangelio, compartir, repartir un folleto, evangelizar, ayudar a los demás, ¿no? Pero a veces menguamos en el trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Que no nos pase, ¿no? Que no menguemos en ninguno de los dos, que no descuidemos nuestras tareas, ¿sí? Porque si queremos vivir en la libertad, si queremos permanecer bien firmes en el evangelio, hay que estar llevando a cabo nuestro deber, que así nos encuentre el Señor, cumpliendo nuestro deber. Porque más adelante aquí explica que al siervo que no encontró cumpliéndolo su deber, dice que lo castigó, ¿sí? Y lo dejó fuera. Entonces, hermanos, que al final de los tiempos no nos encontremos así. Ahora bien, queremos ya ir terminando. Todavía nos faltan 2 hojas más. Hace 8 días el pastor nos hablaba acerca de la justicia y tocó algo bien importante. Yo nunca lo había leído y la verdad me pareció genial que lo retomemos. Y está en Génesis 18, 19. Vaya rapidito ahí. Y el que lo tenga primero quiero que lo lea en voz alta, bien fuerte, fuerte. ¿Quién lo tiene por ahí? Un llamado para todos, hermanos. Adelante. Aquí está hablando Dios, ¿sí? Cuando visitó a Abraham y ya cuando se iba, dice: le ocultaré algo a mi amigo, dice, definitivamente a través de él van a suceder todas estas cosas, dice. Y esta parte, quisimos terminar esta enseñanza así, hermano. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto.
ese es el llamado que el Señor nos dio para todos. Hermano, individualmente a lo que el Señor te ha llamado y predicar a las naciones, el don, el ministerio que Dios te haya dado, también fuiste llamado a ser padre, ¿sí? Y hay una responsabilidad tan grande que tenemos como padres, ¿sí? Dios dio apertura a través de Abraham a todos nosotros. Así como Dios eligió para que Él instruyera a sus hijos, a su familia, a su esposa en el camino del Señor, así también hoy cada uno de nosotros Dios nos pone para que instruyamos a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿En dónde? En el camino del Señor, para que se mantengan y para que practiquen lo que es justo y lo que es recto. Ese es el llamado, ¿sí? Ahora, Abraham, yo buscaba de cómo enseñaba, ¿no? Cómo lo hacía. Y tiene que ver con lo práctico, con la vida práctica, ¿no? En Génesis 24 habla acerca de cómo Abraham le busca esposa a Isaac, ¿sí? Y lo hace de una manera muy peculiar, ¿no? Porque lo hace a través del siervo. ¿Sí ha leído esa parte? ¿Sí? Entonces, tanto estaba interesado en que las cosas funcionaran, la promesa de Dios se llevara a cabo, que él se dio a la tarea de que su hijo no se casara con cualquiera, ¿eh? Es más, trajo al siervo y lo hizo jurar, ¿sí? Júrame que no vas a permitir que mi hijo se case con ninguna muchacha de por acá. Se vas a ir y vas a buscar una mujer hasta allá, ¿no? Ahí vemos a Abraham cumpliendo su tarea, su deber, ¿sí? Luego en el capítulo 24, versículo 12, veía yo cómo este siervo, ya cuando va en el camino, como él, siendo un siervo, no siendo hijo, no siendo parte de la familia de Abraham, no era la esposa, pero era el siervo y estaba en la casa de Abraham, él había aprendido de Abraham, ¿sí? Yo me ponía a imaginar, digo, ¿acaso Abraham sentaba a todos sus ayudantes, todos sus siervos, toda su gente y les daba un discipulado o agarraba y a ver, vamos a estudiar esto? Digo, no creo que Abraham en ese tiempo se haya dado esa tarea, pero más bien yo creo que veían en Abraham la vida que él desarrollaba, veían que le oraba a Dios y que todo lo encomendaba al Señor, ¿sí? Seguramente muchos vieron cómo Dios hablaba con Abraham, fueron testigos porque estaban ahí, ¿no? Abraham estaba en su casa, pero toda la gente estaba a su alrededor y veían cómo él estaba. Y yo me sorprendía cómo el siervo pues también se pone a orar, ¿sí? Porque pues ya lo mandó Abraham y pues yo creo iba con ese temor y ahora cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces que se pone a orar a Dios. ¿Para qué? Para que le fuera fiel, para que lo ayudara en lo que le habían encargado. ¿De dónde aprendió a orar el siervo? Pues de Abraham, ¿sí? De Abraham. Luego dice que el siervo, en el versículo 26, dice que cuando vio que Dios le contestó su oración, porque lo que él pidió así pasó, dice que él agarró y se puso a adorar a Dios de Abraham. ¿Dónde aprendió a adorar el siervo? También lo metieron a un curso, ¿no? Le dieron un discipulado, ¿no? Aprendió de lo que veía en Abraham. Hermanos, nuestros hijos hoy somos su ejemplo, ¿sí? La forma de como nosotros vivamos, ellos van a ir creciendo, ellos lo van a ir asimilando, ¿sí? Independientemente que nosotros debemos de enseñar, que tenemos que instruir, también nosotros tenemos que vivir, ¿sí? ¿Cómo se les va a antojar el evangelio a nuestros hijos? Pues de que lo vean de nosotros. Pero si nosotros no estamos viviendo el evangelio, pues seguramente nuestros hijos, aun por más Biblia que les leamos,
no va a haber, porque al final de cuentas es una transferencia también de espíritu, ¿no? Luego veía yo la vida de Isaac, cuando empieza a hablar de Isaac, poco se habla de Isaac, pero al principio dice que cuando ya se casó con Rebeca era estéril, no podía tener hijos. ¿Y qué hizo Isaac en ese momento? Dice que le oró a Dios y Dios escuchó su oración y Rebeca quedó embarazada. ¿Sí? ¿No le suena similar la historia? ¿Qué había pasado con Abraham y con Sara? No podían tener hijos, pero Dios habló. Él traía una enseñanza de su padre. ¿Sí? En Génesis 14, 17, vamos a verlo rapidito, hermanos. Génesis 14, 17. No, perdón. Sí. A ver, alguien que lea Génesis 14, 17. Lea fuerte. Sí. Más adelante, hermano. Ok. Aquí estamos viendo cómo Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec, ¿sí? Le diezmó de todo lo que había obtenido en ese momento, dice que él diezmó. Y nosotros ya hemos estudiado esta parte y pues nadie le enseñó a Abraham, ¿sí? Pero él diezmó. Pero ya quedó como algo, ya quedó registrado que un día Abraham le diezmó a Melquisedec, rey de Salem. Ahora mire, les decía yo de Job, de Job. Vaya a Génesis 28 y les hablaba yo de que Jacob, dice en el versículo 20, dice: luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, me daré la 10ª parte. ¿De dónde aprendió el nieto? ¿De dónde aprendió Jacob que se le había que diezmar a Dios? Que era honroso diezmarle al Señor. Pues de lo que leímos ahorita, de que un día Abraham diezmó, ¿sí? Entonces hay una enseñanza que trasciende de generación en generación y que viene a través de la paternidad, que viene a través de nosotros como padres. Esto es bien importante, hermano, que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque mire, Isaac, cuando tú lees la Biblia de Isaac, aunque tuvo la enseñanza, no caminó del todo en la enseñanza. De hecho, la regó bien feo, porque dice en Génesis 26, 28 que Isaac toma por preferencia a un hijo y Rebeca toma por preferencia a otro hijo. Y ahí empezó el relajo, ¿no? Y al final termina Esaú queriendo matar a Jacob y todo, ¿no? Todo pasó. Isaac tenía que bendecir a Jacob, que era el menor, y no, pues él dice que iba a bendecir a su otro hijo, ¿no?
Pero aún así el Señor desató la promesa en Isaac. Y después de Isaac la desató en Jacob. ¿Sí? Aunque se portó mal, aunque hicieron las cosas mal, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo así? Por la labor que hizo Abraham. Aunque Isaac falló, aunque Jacob falló, Dios obró por amor a la obediencia de un hombre que fue en Abraham. Porque Abraham sí le obedeció, porque Abraham sí le creyó, porque Abraham sí hizo la tarea, enseñó a sus hijos, les mostró. Entonces Dios le trajo esa bendición a las generaciones y cumplió la labor. Hermano, si tú y yo como padres cumplimos nuestra tarea, cumplimos nuestro llamado, va a haber oportunidad para nuestros hijos. Aunque ellos a lo mejor un día tomen una decisión contraria a lo que hoy nosotros les enseñamos, a lo mejor un día deciden irse por otro camino y dicen, no papá, yo no quiero esto del evangelio, no es para mí. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no queda vacía. ¿Sí? Dice que ahí se queda y hace la voluntad de Dios. Hermano, yo lo veo en mi vida con mi padre. Mi padre nos enseñó el evangelio de pequeños y un día yo no quise nada con Dios, pero al final de cuentas el Señor me volvió a hablar y aquí estamos. Y damos gracias a Dios por eso. Hermano, si tú haces tu tarea, si cumples el llamado que Dios te dio como padre y enseñas a tu familia, enseñas a tus hijos de pequeños, le transmites el Espíritu, tus hijos crecen en eso, tienen esa oportunidad, ¿sí? De que ellos conozcan a Cristo, de que ellos conozcan al Señor. Entonces sí trasciende, sí es importante que llevemos a cabo nuestro deber, hermanos. Bueno, voy a dejar el lugar a mi hermano Sergio. Bueno, viendo todo esto, ¿no? La obediencia que tuvo Abraham, que tuvo Jacob, pues también nos llevaba o me movía a esa parte, ¿no? La obediencia que tuvo José y María, ¿no? Ellos obedecieron la ley, que dice aquí en Lucas 2:22, dice: asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Entonces ellos cumplían la ley. ¿Por qué? Porque José y María tenían una virtud, tenían varias virtudes, la virtud de obediencia, pero una de ellas, dice, era una entrega absoluta a los designios de Dios. Entonces ahora nosotros debemos de tener esa entrega absoluta a lo que Dios nos ha llamado, que es criar hijos en obediencia a Cristo, hijos temerosos de Dios, hijos que decía Huicho, ¿no? Que a pesar de que ya ahorita les decimos y al rato deciden irse, pero ahí les sembramos algo, y es lo que hace un rato decía Luis, ¿no? Nosotros podemos ser expertos en ir a evangelizar, a compartir allá afuera, porque no conocen nuestra vida, no conocen nuestro matrimonio, dos, pues en la casa no lo podemos hacer y lo queremos hacer allá afuera, ¿no? Pero cuando el llamado lo tenemos aquí digo en las familias, porque mi hijo me conoce cómo soy, cómo me pongo, y pues no lo puedo evangelizar. Ayer, antier, ahí estábamos, ¿no? Tú, a ver, quédate con Dani y tú vámonos. No, yo con Dani no me quedo. Ahí está el problema, ¿no? Desde el seno familiar, desde nosotros como padres conocemos cómo son los hijos. Entonces, eso es lo que hay que ir matando, pero ¿cómo? Teniendo una entrega absoluta a Dios. Una entrega que sea inconmovible. O sea, yo le creo a Dios y yo voy a instruir esto a mi hijo porque le conviene. Ya él tomará una decisión. Le conviene a mi hija, ya ella tomará una decisión después, pero yo tengo que sembrarle. Porque cuando ella necesite, va a ir, no sé, a la palabra, va a ir con algún hermano y lo va a guiar de donde nosotros lo teníamos, y ya está encaminado, ¿no? Entonces es la tarea que nosotros tenemos, entendiendo que desde Abraham tenemos la promesa. La promesa se cumple en Cristo, pero en Cristo quiere cumplir la promesa en nosotros para alcanzar a más y más.
Más y más jóvenes, más y más niños, más y más matrimonios, ¿no? Nosotros nos pasaba, ya nos estábamos desanimando, ¿no? Pues ya fuimos a la mayoría de las partes, ¿no? Y pues cuando fuimos al hospital conocimos a varios y no, pues es que nadie quiere. Bueno, pero eso también entendamos que no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Pero nosotros debemos de estar como esclavos trabajando todo el tiempo. Ya el Señor dirá cuándo da fruto, pero no desentendernos o desenfocarnos de esa realidad, de esa libertad que Cristo nos ha dado. Entonces en esta tarde queremos cerrar con esa parte, ¿no? Que cada uno de nosotros, como padres que somos, o mi hermana Adriana, ¿no? Es una madre viuda, una hermana viuda, bueno, Dios que toma el control de Vania, de Valerie, ¿para qué? Para criarlos en ese temor del Señor, ¿no? Sabemos que la palabra es que dice, es absoluta, ¿no? Dice, las viudas, yo me encargo de las viudas, ¿no? Dice Cristo Jesús. Entonces, entendamos, nosotros somos cabezas, los matrimonios completos, nosotros como varones somos cabezas y tenemos toda la responsabilidad de criar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, conforme al Padre y conforme a la obediencia. ¿Cuál es la obediencia? El ejemplo que nos deja Abraham, la obediencia de Jesucristo por ir a la cruz. Él no quiso ir, pero obedeció, ¿no? Sabemos que ahí en Getsemaní él lloró, dice, bueno, pues que se haga como tú quieras, aquí estoy, ¿no? Decía una alabanza, mis hijos lo oyen mucho, ¿no? Una fe pequeña, una fe humilde. Pues con esa fe de Cristo debemos nosotros de llevar a nuestros hijos, con ese entendimiento que somos libres, humildes delante del Señor para cumplir los propósitos de Él en este tiempo. Entonces, hermanos, creo que con eso cerramos, con eso nos quedamos y pues llevarlo a la práctica. Yo sé que vuelvan a leer en sus casas Gálatas 5:1, Dios les va a abrir el entendimiento, pero leerlo con un espíritu de obediencia, no con un espíritu de condenación, sino un espíritu de obediencia. Nosotros nos pasó algo lindo, ¿no? En esta semana, dijera Álvaro, algo lindo pasa en esto, ¿no? Cuando te pones a leer y te ponen con otro hermano, con otra hermana a compartir, Dios abre el entendimiento y vas viendo, ¿no? La necesidad que hay. Y ahorita que los pastores nos están mandando como ir haciendo una prédica, bueno, pues de ahí también nos ayudamos, ¿no? Pero Dios es puntual. Yo le decía a mis hijos, ¿no? Dios es puntual, ¿por qué? Porque Él siempre nos dice antes, nos prepara antes. Y ahorita pues sí nos cuesta estar aquí, sí nos cuesta, ¿por qué? Porque es un peso que cae en nosotros muy grande, porque estamos aquí, ¿no? Y al rato llevarlo a vivirlo con nuestros hijos. Entonces, hermanos, yo los exhorto en el Señor a que verdaderamente vivamos en esa libertad, firmes, cumpliendo los propósitos que Cristo ya nos tiene. Ese llamado que ya sabemos que es, llevarlo a cabo, mantenernos firmes, cumpliendo los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros.